Buenos días. Pues mira, ya tenemos hechas las piezas de los vídeos anteriores, ¿vale? Ya las tenemos totalmente mecanizadas, pero me gustaría hacer una aclaración o, bueno, pues si a alguien le interesa otra manera de mecanizarlas, ¿vale? Que era como se tendría que haber hecho, pero como en este caso no disponía de esta máquina porque tenía otro trabajo, no pude poner el plato divisor o la mesa giratoria para poder montarme como una pequeña mandrinadora en la fresadora, ¿vale? Y por no andar girando el cabezal en esta dirección y luego en esta para no mover la pieza, pues bueno, voy a explicar brevemente un poco cómo se haría en una mesa giratoria, ¿vale? Entonces, en este caso, como tenemos las piezas, ¿vale? Tenemos para mecanizar en este lado, ¿vale? Y en este lado, ¿vale? Pues una forma sencilla, ¿vale? Sería, como digo, en una mandrinadora, por ejemplo, con su mesa giratoria, o en una fresadora, pues teniendo un plato divisor que podamos girar 180 grados, ¿vale? Entonces, voy a decir cómo lo he hecho ahora, ¿vale? Y ver las contras que tiene. Y mirad, en este caso, pues yo me saqué el centro en medio, ¿vale? Y en esta posición, conforme está ahora, fuimos con el plato tocando, como se vio en los directos, ¿vale? Fuimos bajando y fuimos bajando. Como el acabado en sí me da un poco igual, ¿vale? Aunque el acabado puede ser bueno, pero me da igual. Yo lo que quería era tener paralelismo entre las dos caras. Entonces lo que hice pues fue con el plato de 40, ¿vale? Aquí tengo un plato que no es el de 40, pero es para hacer como la simulación. Entonces yo hice un programa que me iba haciendo pasos en Z, ¿vale? Y me iba bajando hasta comer la cara. Como las cuatro chapitas, ¿vale? No se movió la pieza, están paralelas entre sí, las cuatro, que es lo que importa a la hora de montar los soportes, los UCF. Entonces, una vez que se hizo eso, vinimos con una fresa y nos sacamos una cata aquí, ¿vale? Sacamos una cata aquí, bueno, sacamos catas en los cuatro lados. ¿Para qué? Para que cuando diéramos la vuelta, ¿vale? Porque la siguiente cogida que se hizo a la siguiente cogida que se hizo para mecanizar los agujeros y el desahogo del eje, pues entonces lo tuvimos que poner así, ¿vale? Yo apoyé por abajo con unas sufrideras, ¿vale? Para que nos guardara el paralelismo entre la fresadora y esta cara de aquí. Y entonces con esa cata, ese pequeño mecanizado que nos habíamos hecho ahí, yo cogí el cero aquí y cogí el cero aquí, porque aquí también le dimos a mano con el volante, le dimos una pasadita para tener una referencia a la hora de centrar cuando le diéramos la vuelta y para tener referencia de coger el cero en I, ¿vale? Para, para poder sacar los ceros. Entonces voy a ver si con un rotulador, aquí cogimos el cero en I y luego aquí en la cata que habíamos hecho cogimos el cero en X, que como teníamos dos catas, pues tocamos y tocamos y lo dividimos entre dos, ¿vale? O como la medida ya la sabíamos era 136. En un sitio será x menos 36 y en otro será x más 36, sin más, ¿vale? Entonces, después de esa cogida, pues tuvimos que coger una fresa de 12 y hicimos todo el contorno este y todo el contorno este, que es un contorno sin medida, es un desahogo para que no roce el eje, ¿vale? Por ejemplo, este más o menos que será el eje, ¿vale? Para que no roce, para que tenga holgura y no nos roce en la chapa, ¿vale? Bien, una vez que mecanizamos el desahogo, taladramos paramétrica 10 y le dimos la vuelta, ¿vale? Entonces le dimos la vuelta y se hizo lo mismo. Como ya teníamos las catas en el mecanizado previo cuando lo teníamos así, pues volvimos a cogerle el 0 en I, tocamos en la cata y tocamos en la cata
sacamos nuestro 0 en X y volvimos a hacer el contorno, ¿vale? Una vez que tuvimos el contorno, cambiamos la herramienta, pusimos el portabrocas y volvimos a hacer los 4 agujeros para métrica 10 de 8,5, ¿vale? Bien, ya teníamos la pieza hecha y a por otra hasta que tuvimos las 4, ¿vale? Entonces, la otra propuesta que a mí me habría gustado poder hacer, porque se hace más rápido, ¿vale? Es teniendo, por ejemplo, vamos a decir que la mesa gira aquí, ¿vale? Pondríamos la pieza más o menos en medio, la embridaríamos, aprovechando que tenemos aquí las ventanas estas, una aquí y otra aquí, pondríamos las bridas aquí en la mesa giratoria, ¿eh? Y ya una vez con la mesa libre, pues podríamos girar los grados que quisiéramos, ¿vale? Para tener la pieza centrada en el sitio que quisiéramos. Vale, ¿cómo lo haría yo en este caso? Bueno, pues teniendo, por ejemplo, como está ahora el cabezal, ¿vale? Que lo tenemos girado en Y, pues podría venir por aquí, tener la herramienta aquí y hacer todo desde esa posición con el cabezal girado así. Pero en esta máquina, por ejemplo, pues me es muchas veces más cómodo ponerlo en X, ¿vale? Poner el cabezal con la herramienta así, en dirección de X. Y teniéndolo así, ¿qué es lo que hago yo primero? ¿Vale? Y vamos a ponerlo de cara a la herramienta, ¿vale? Como si siempre la herramienta la tuviéramos así. ¿Yo qué hago? Cojo un plato, una fresa, lo que sea, pero antes he venido aquí, ¿vale? Y he tocado con el palpador de fuera a fuera, o por ejemplo, en este caso, pues por asegurarme de que el material va a estar concentrado aquí en medio, que es el caso, porque las puntas me dan igual, porque no van mecanizadas, pues habría tocado aquí y habría tocado ahí, ¿vale? Entonces habría sacado X0. La siguiente medida, pues por ejemplo, habría en Z, ¿vale? Porque entonces ahora ya estamos trabajando en Z, no estamos trabajando en XY, y entonces habría sacado Z0 abajo o arriba, donde me hubiera convenido más, ¿vale? En este caso, pues igual habría sacado arriba por el tema de que no tiene que sobresalir el UCF y ya está. Incluso si la medida importante la tuviéramos desde abajo, o sea, desde la chapa donde va a apoyar, que a lo mejor tiene más sentido, pues bueno, la habríamos cogido de ahí. Entonces, con el método tipo madrinadora, lo que se consigue es que una vez que tú haces aquí una cata, ¿vale? Y allí otra, lo que estamos haciendo es un poco encajar el bruto que tenemos físicamente con lo que tenemos en el 3D. Entonces, una vez con las catas hechas, tanto aquí como allí, pues podemos girar la pieza, ¿vale? Y ya con esa cata que tendríamos aquí, con esa cata que tendríamos ahí, pues podríamos hacer aquí otro pequeño mecanizado, sacarnos la diferencia que hay y hacer aquí otra cata para que cuando le demos la vuelta poder coger con nuestro Duster el 0 en X de aquí. Vale, esto, si bien cuesta un poco más de tiempo, pero lo que sí que se puede hacer, que aún va más rápido, es una vez que nosotros tenemos la pieza puesta en nuestra mesa giratoria, que es como normalmente, si tiene la posibilidad, se hace, te sacas el 0, vamos a hacerlo como estaba antes, te sacas el 0 en X, de aquí a aquí, ¿vale? Y te puedes hacer con el cabezal en Z cualquier cata por aquí, ¿vale? Para luego recoger los ceros cuando los tengamos el cabezal girado. Pues decir, vale, esta cata sabíamos que X era tanto, pues luego llegamos aquí, ¿vale? Y le decimos al control X más 136, por ejemplo, o X más 150, lo que sea. El tema de las catas, pues es un poco dejarnos marcas mecanizadas para recoger la medida, ¿vale? Bien, entonces, por ejemplo, cuando ya tendríamos la pieza con todas las catas hechas y hubiéramos girado, para empezar a trabajar, lo he puesto en este sentido, aunque voy a decir que estaría en X, ¿vale? Pero es para que se vea desde el frente. Entonces lo que haríamos, la pieza no estaría hecha, evidentemente, haríamos un programa de planeado, ¿vale? Que planearía las dos caras
Previamente, si hemos querido hacer la faena un poco más decente, pues antes de cuando hemos hecho las catas, pues nos habríamos hecho una cata aquí y otra aquí a la misma medida, en I, por ejemplo, para saber a dónde tenemos que llegar. Yo las catas esas siempre me dejo 5 décimas más, o sea, si se tiene que quedar a 140, pues las catas las hago a 141, 5 por lado, para cuando yo llego mecanizando, o sea, mecanizo y entonces mido el salto que hay de la cata o sea, del mecanizado a la cata. Entonces, si por ejemplo me quedan 5 décimas, pues sé que son 5 más las 5 que he dejado, pues me queda por 1 milímetro. Entonces al programa ya le digo que me quite 1 milímetro entero y esa cara ya la tendríamos, ¿vale? Una vez que hemos hecho el planeado, pues podríamos ponernos a taladrar, ¿vale? Haríamos los 8 taladros y haríamos el contorno, ¿vale? Haríamos el contorno del desahogo, como hemos dicho. Entonces ahora, una vez que ya tenemos esta cara, giramos 180 grados, ¿vale? Y entonces, donde hayamos hecho las catas, por ejemplo, si aquí ya nos habíamos hecho una cata y aquí en la altura otra, pues vendríamos con el palpador Z0 o Z la medida que hayamos puesto de allí, ¿vale? Que las tenemos que saber, las medidas las tenemos que saber de las catas para luego recoger esa medida y volver a centrar de ahí. Bueno, previamente a eso, habríamos venido con nuestro comparador por esta cara, aunque lo hayamos hecho con el divisor, tú le pasas el comparador otra vez, ¿vale? Le pasas con poquita carga y mides, o sí, con el comparador lo mejor, así no tienes que girar el cabezazo. Pero llegas y marcas, yo qué sé, 0 en el palpador y vienes moviéndote y miras la desviación que hay. Si te da 0 y 0, pues está centrada perfecta. Si te falta que te carga una décima, pues sabes que le tienes que quitar más o menos la mitad, porque como más o menos se mueve, depende de cómo lo tengas puesto, pero dependiendo de lo cerca o lejos que esté del centro de giro, pues será más de la mitad o menos de la mitad lo que tengas que girar. Eso ya le vas dando golpecetes y lo vas viendo. Y por ejemplo aquí que hay mucho salto, pues el comparador, yo lo que haría sería venir en el control, me voy a la ruleta pequeña del comparador y le digo que es, por ejemplo en este caso I0, me voy y me vendría aquí a marcarme otra vez en el control, o sea, lo llevaría a I0 y miraría en el comparador la diferencia que hay. Lo mismo, la diferencia pues la movemos, ¿vale? Y la dejaríamos centrada. Ahora, como ya esta cara ya estaría hecha y estamos en esta, que es la que estamos mecanizando, pues con los mismos programas, siendo que esta pieza es simétrica, pues nos valdría. Haríamos todo nuestro planeado, taladraríamos, ¿vale? Y haríamos el contorno. Y ya esta pieza estaría hecha sin cambiar la pieza, porque al final, como tú mueves, como lo que mueves en la mesa, o sea, tú al final, moviendo la mesa y teniendo el cabezal girado, pues podríamos atacarle prácticamente a las 4 caras. Tendríamos, evidentemente, las bridas aquí, que eso nos estorbaría para mecanizar si tuviéramos que mecanizar esta cara. Pero bueno, eso cuando pasa, pues giramos la pieza y ya cambiamos las bridas con un comparador puesto para ver que no se mueva. Si, por ejemplo, las bridas están puestas en las puntas y ahora tenemos que cambiar para hacer esta cara, imagínate que hubiera que hacerla, lo que hacemos es ponemos las bridas antes de desembridar, luego quitamos las bridas con un comparador puesto para ver que no se haya movido y ya está. Bueno, eso en el caso de que hubiera que hacer las puntas. Entonces, este tipo de pieza es lo que, vamos, la pieza de mandrinadora. La mandrinadora es una máquina súper versátil y más para hacer estas cosas. Y bueno, pues consideraba que es una explicación para hacer las piezas de otra forma. Entiendo que en máquinas muy pequeñas pues no se pueda y haya que estar haciendo como la que he hecho yo, girando la pieza, que para mí es un atraso hacerlo así. Lo que pasa es que no podía hacerlo con la mesa porque lo tenía en otro invento. Entonces, sin más, un vídeo corto explicando un poco cómo yo hago este tipo de piezas, bueno, yo y todo el mundo, porque al final más o menos pues todo el mundo lo hace igual. De hacerlo de esta manera, lo que garantizamos es que como solo movemos la mesa giratoria, al tener menos cogidas, porque al final cuando yo cojo la pieza así, le doy la vuelta, la vuelvo a mover, o sea, para hacer esta pieza
Y yo he necesitado 3 cogidas, ¿vale? Eso, 3 cogidas son 3 centrajes, 3 todo, ¿vale? Ahora lo multiplicas por las 4 piezas, pues son 12, o sea, podría haber ido mucho más rápido. Podría haber ido mucho más rápido si lo hubiera hecho en la mesa giratoria. Pero como digo, como no tenía esa posibilidad, pues bueno. Al final todos los caminos llevan a Roma, mejor o peor, pero llevan a Roma.